Imagina el universo como una sinfonía, cada partícula elemental como una nota, y nosotros mismos música. Brian Greene es un físico teórico estadounidense y uno de los más reconocidos divulgadores científicos. Se hizo mundialmente conocido por su aportación a la teoría de supercuerdas. En su libro El universo elegante, tendemos a comparar el universo con la etapa histórica que estamos viviendo. En su momento fue un reloj. Más adelante el universo era como una máquina de vapor. Actualmente hay quien dice que somos una simulación informática. Pero ¿y si hubiera una teoría de hace ya unos cuantos años que planteara que somos música? No literalmente, pero sí en un sentido funcional de cómo llevarlo a un parámetro comprensible para todos. ¿Qué pasa si cada partícula elemental, en lugar de ser una bolita, una pelotita que se junta a otras, fuera una especie de hilo minúsculo que vibra y depende de cómo lo haga, forma un electrón o un protón o un neutrón? Pues esto es lo que nos plantea la teoría de cuerdas, y en este libro Brian Greene nos lleva de forma excepcional a comprender algo que a día de hoy es incomprensible y que se acerca más incluso a la filosofía que a la ciencia. El universo elegante es un libro accesible para todo el mundo, no tiene fórmula, solo aparece una y es la de Einstein, la de E es igual a mc². Es un libro reflexivo, de conceptos, donde Brian Greene desmenuza de manera formidable conceptos que son muy complicados. Lo hace accesible para todo el mundo y en ocasiones es hasta poético. La comparación con la música no es casualidad, es que si realmente esto sucede así, literalmente el universo y nosotros mismos somos una sinfonía cósmica en armonía, donde todo funciona y está intrínsecamente relacionado una nota con la otra y la siguiente. Fue publicado en 1999 y fue toda una revolución, porque en pleno estado donde la física no termina y aún sigue sin hacerlo de unificar lo que es la gravedad de Einstein con la mecánica cuántica, resulta que la teoría de supercuerdas de las que nos habla Brian Greene unifica y consigue dar forma a un universo donde todo encaja. Desaparecen los infinitos que hay en la relatividad y desaparecen los infinitos que hay en la mecánica cuántica. Cuando aparece un infinito, una singularidad en una de estas teorías, se sabe que algo no se está haciendo bien, porque un número puede ser muy grande, tan grande que no podamos ni imaginarlo, pero no infinito. En el momento en el que una de las fórmulas termina en un infinito, hay algo que se nos está quedando por el camino. La teoría de cuerdas consigue rebasar todo esto y unificar estas dos teorías, y por eso fascinó a la ciencia justo antes de terminar el milenio. Se trata de un libro muy completo, porque para poder llegar a explicarnos lo que es la teoría de cuerdas, tiene que pasar por explicarnos la relatividad y la mecánica cuántica. Dicho esto, es un libro que a mí me hizo comprender mejor la relatividad especial de Einstein al leer a Brian Greene que al leer al propio Einstein. Y la mecánica cuántica, que ahí sí que nos perdemos un poco más porque es muy poco intuitiva, aunque la relatividad en cierto modo también, desmenuza los conceptos más fundamentales para que podamos abordar la teoría de cuerdas con la base necesaria para poder entenderla o entender algo. Las imágenes mentales que Brian Greene consigue introducirnos con su lenguaje tan accesible y poético en ocasiones es esclarecedor. Nos permite tener una imagen visual cuando le leemos de aquello que se nos podría escapar si no nos los describiera de esa manera, y eso le convierte en uno de los mejores divulgadores que hay en este momento. La teoría de cuerdas requiere de 11 dimensiones para ser posible. No son 11 dimensiones perceptibles, solo percibimos 4: el alto, el ancho y el fondo, más la temporal. Pero para que la teoría de cuerdas se sustente, necesita apoyarse en 11. Estas 11 dimensiones no son perceptibles, son microscópicas, son subatómicas y se desarrollan en unas formas matemáticas que se llaman de Cali-Billau y que son una especie de intrincado trenzado por donde las cuerdas se desplazan sin que podamos percibir esa dimensión, aunque sí su sentido macroscópico y resultado de este.
Estas formas de Cali-Billau se describen de la siguiente manera. Para entender esas dimensiones adicionales necesitamos acercarnos muchísimo a la materia, tanto que es imposible porque necesitaríamos unas cantidades energéticas que no podemos alcanzar con la tecnología actual. De hecho, se dice metafóricamente que haría falta un acelerador de partículas del tamaño del sistema solar para poder alcanzar la energía necesaria para poder ver una de estas cuerdas. Imaginemos que podemos acercarnos lo suficiente, que podemos ver una de esas cuerdas. Lo que aparentemente sería una sola dimensión, imaginemos el típico ejemplo de un cable de alta tensión que vemos desde lejos, aparentemente solo hay una dimensión, solo puedes ir en una dirección, en un sentido o en otro, pero solo en una dirección. Ahora imaginemos que una hormiga va por ese cable. Esa hormiga, aparte de poder ir hacia adelante y hacia atrás, si nos acercamos lo suficiente, podría girar en torno al cable. Esa sería una de las dimensiones adicionales a las que hace referencia esta teoría. Estas dimensiones adicionales son una explicación de cómo funciona la materia. No tiene nada que ver con las energías o dimensiones que se le da en el sentido espiritual. Por favor, que se lo expliquen al doctor Segarra. Este tipo de dimensiones no esconden una parte de la conciencia que nosotros no percibamos, pero sí que podemos acceder cuando pasemos a otro estado. No, son dimensiones físicas por las que se desplazan las cuerdas y se traduce a modo macroscópico en el universo que conocemos. Hay un documental sobre el libro que presenta el propio Brian Greene que está muy bien, o creo recordar que son 3 documentales, los vi hace años. Complementan muy bien el libro pero no lo sustituyen. Lo que tú puedes aprender viendo el documental es fantástico y es una introducción que te puede ayudar a comprender todavía mejor cuando leas el libro. Igual que el libro también es una introducción a la verdadera teoría de supercuerdas, la cual no vas a ser un experto leyendo este libro, pero sí que vas a entender muchas cosas que te van a dejar perplejo. La teoría de cuerdas no se puede considerar una teoría consistente científicamente hablando porque no es falsable. Ser falsable significa que tiene que haber premisas que podamos negar si no fueran correctas. Por ejemplo, si yo afirmo que mañana va a salir el sol, es tan fácil como esperar a mañana y si no sale, habríamos falsado la premisa. La teoría de cuerdas requiere de una tecnología tan avanzada que no permite que sea falsable, de manera que hay quien la considera más filosofía que ciencia. Pues si nos vamos por el terreno filosófico, vamos a sacar nuestra sensibilidad y vamos a reconocer que hay cosas que no pueden ser explicadas. Hay cosas que quizá falte tiempo para conseguirlo y hay otras que a lo mejor no se va a conseguir nunca. Esta teoría nos lleva a conclusiones extremadamente bellas. Lo más probable es que sufra cambios como ya los ha sufrido desde que se publicó este libro. Sigue en investigación, se siguen realizando publicaciones referentes a la teoría de cuerdas y sigue avanzando, pero es una teoría que está muy lejos de poder ser demostrada. La posibilidad de que podamos ser música, de que todo el universo, de que cada partícula elemental fuera una nota que compone una gran sinfonía cósmica, nos hace plantearnos muchas reflexiones y si vamos más allá y queremos trascender, ¿alguien está escuchando esa música que somos? Bueno, esto lo dejo en el aire para que reflexione cada uno y pueda llegar al interior de sí mismo de una forma honesta. Cuando tú indagas y tienes una creencia, tienes que separar lo que crees de lo que sabes. Otros libros de Brian Greene son El tejido del cosmos o Hasta el final del tiempo, que debo pediros disculpas porque por leerlo se borraron las letras doradas con su nombre que aparecían aquí porque es una edición preciosa. Quizá en otro momento podamos hablar de ellas.